Mi nuera puso los ojos en blanco cuando entré al tribunal, pero entonces el juez se quedó helado y susurró. ¿Es ella? Todo el tribunal se quedó en silencio. Ella no tenía idea de quién era yo hasta que. Pero empezaré desde el principio, porque esta historia comenzó mucho antes de ese día en el tribunal. Me llamo Carmen Rodríguez y tengo 58 años. Durante los últimos 5 años he vivido una pesadilla silenciosa en mi propia familia. Todo cambió cuando mi hijo Roberto se casó con Valentina. Desde el primer día que la conocí, supe que las cosas no serían fáciles, pero nunca imaginé hasta dónde llegaría su desprecio hacia mí. Roberto es mi único hijo. Su padre murió cuando él tenía 12 años, y yo dediqué mi vida entera a criarlo, a asegurarme de que tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve. Trabajé dobles turnos, me sacrifiqué en todo, y cuando finalmente se graduó de la universidad y consiguió un buen trabajo, pensé que por fin podríamos ser una familia feliz. Entonces apareció Valentina. Ella es 10 años menor que Roberto, viene de una familia adinerada, y desde el momento en que pisó mi casa, me hizo sentir como si yo fuera una intrusa en mi propia vida. Al principio fueron comentarios sutiles. «Ay, Carmen, esa receta está un poco pasada de moda, ¿no crees?» O «Roberto me contó que trabajaste limpiando casas. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Qué valiente de tu parte». Pero con el tiempo, las cosas empeoraron. Cuando nacieron mis nietos, Sofía y Diego, Valentina encontró formas cada vez más crueles de excluirme. Organizaba reuniones familiares y se olvidaba de invitarme. Cuando yo aparecía sin avisar para ver a los niños, siempre tenía alguna excusa. Estaban enfermos, tenían planes, necesitaban descansar. Lo más doloroso era ver cómo Roberto se quedaba callado. Mi hijo, por quien yo había sacrificado todo, se había convertido en un extraño que permitía que su esposa me tratara como si yo fuera invisible. El año pasado las cosas llegaron a un punto crítico. Valentina decidió que era hora de que los niños pasaran menos tiempo conmigo. «Carmen», me dijo un día cuando fui a recoger a Sofía para llevarla al parque, «creo que es mejor que llamemos antes de venir. Los niños necesitan rutina, y tus visitas imprevistas los alteran. Mis visitas imprevistas. Como si quisiera ver a mis propios nietos fuera algo malo». Roberto estaba parado detrás de ella, mirando el suelo. No dijo ni una palabra en mi defensa. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me sentía como si hubiera perdido a mi familia completa. Mi hijo se había vuelto un extraño, mis nietos casi no me conocían, y cada día me sentía más sola en el mundo. Las cosas empeoraron cuando Roberto y Valentina comenzaron a tener problemas matrimoniales. En lugar de acercarse a mí, Roberto se distanció aún más. Valentina, por su parte, parecía culparme de todos sus problemas. «Tu madre está siempre interfiriendo», la escuché decirle a Roberto una tarde cuando llegué a dejar algunos juguetes para los niños. Interfiriendo, por tratar de ser parte de la vida de mi familia. Cuando finalmente decidieron divorciarse, pensé que tal vez las cosas cambiarían, que Roberto volvería a ser el hijo que yo conocía. Pero Valentina tenía otros planes. Solicitó la custodia completa de los niños y alegó que Roberto era un padre irresponsable que vivía demasiado influenciado por su madre. Me pintó como una figura tóxica en la vida de los niños, una abuela que no entendía límites y que causaba problemas en la familia. La audiencia de custodia fue programada para un martes de octubre. Roberto me pidió que fuera, no porque me necesitara como apoyo, sino porque el juez había solicitado que toda la familia inmediata estuviera presente. «Solo siéntate en silencio, mamá», me dijo Roberto la noche anterior. «No digas nada que pueda complicar las cosas, como si mi presencia fuera el problema». Esa mañana me desperté con un nudo en el estómago. Me vestí con mi mejor traje, un conjunto azul marino que había comprado años atrás para la graduación de Roberto. Quería verme presentable, aunque sabía que para Valentina nunca sería suficiente. Llegué al tribunal media hora antes de la cita. Roberto ya estaba allí con su abogado, un hombre joven que me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Valentina llegó unos minutos después,
vestida como si fuera a una reunión de negocios importante, acompañada de su propio abogado y sus padres. Cuando me vio entrar a la sala de espera, Valentina no pudo ocultar su disgusto. Primero me miró de arriba abajo con desprecio, como evaluando si mi ropa era apropiada para la ocasión. Luego, sin ningún disimulo, puso los ojos en blanco y le susurró algo a su madre. Me senté en una silla apartada, sintiéndome como una extraña en la historia de mi propia familia. Valentina y sus padres hablaban en voz baja, ocasionalmente mirándome con expresiones que no necesitaban palabras. Roberto evitaba mi mirada por completo. Cuando finalmente nos llamaron para entrar al tribunal, caminé detrás de todos los demás, sintiéndome invisible. Valentina iba adelante, con la confianza de alguien que sabe que va a ganar. Roberto caminaba a su lado. Aunque ya no eran pareja, unidos en este momento por su aparente acuerdo de mantenerme al margen de la vida de los niños. Al entrar al tribunal, busqué un lugar discreto en la parte de atrás, pero el oficial de la corte me indicó que debía sentarme en la primera fila, ya que era parte de la familia inmediata mencionada en el caso. Cuando me dirigía hacia mi asiento, Valentina me miró directamente, y sin importarle quién la viera, puso los ojos en blanco de nuevo. Esta vez fue más obvio, más deliberado. Era su forma de decirme que, sin importar lo que pasara ese día, yo no tenía lugar en la vida de los niños. Me senté sintiéndome derrotada antes de que comenzara la audiencia. 58 años de vida, 30 años criando sola a mi hijo, y este era mi lugar en la familia. La molestia de la que todos querían deshacerse. Pero entonces entró el juez, y todo cambió para siempre. El juez entró al tribunal con paso firme, vestido con su toga negra y cargando una carpeta gruesa bajo el brazo. Era un hombre de unos 45 años, cabello canoso en las sienes, y una presencia que inmediatamente comandaba respeto. Todos nos pusimos de pie automáticamente cuando anunció su llegada el oficial de la corte. Juez honorable Dr. Eduardo Martínez presidiendo, anunció el oficial. Me quedé parada con los demás, esperando que nos indicara sentarnos, cuando algo extraño sucedió. El juez, que había estado revisando los papeles en su escritorio, levantó la mirada hacia nosotros para hacer el saludo protocolar de inicio de sesión. Sus ojos recorrieron rápidamente a los abogados, luego a Roberto, después a Valentina y sus padres. Entonces me vio a mí. Se quedó completamente inmóvil. La carpeta que tenía en las manos se deslizó ligeramente, como si hubiera perdido el control por un momento. Sus ojos se fijaron en mi rostro con una intensidad que me hizo sentir incómoda. Durante varios segundos que parecieron eternos, el doctor Martínez me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Es ella?, susurró, tan bajo que apenas se escuchó, pero en el silencio absoluto del tribunal, sus palabras llegaron claramente a todos los presentes. El oficial de la corte se acercó al juez, preocupado. ¿Su señoría se encuentra bien? El doctor Martínez parecía estar en trance. No respondió inmediatamente. Sus ojos seguían fijos en mí, y yo podía sentir cómo toda la sala se llenaba de una tensión extraña. Valentina me miró con confusión. Luego miró al juez, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Disculpe?, preguntó el abogado de Valentina, claramente desconcertado por la reacción del juez. El doctor Martínez parpadeó varias veces, como si estuviera despertando de un sueño. Se aclaró la garganta y enderezó los papeles en su escritorio, pero sus manos temblaban ligeramente. «Disculpen», dijo, su voz más ronca de lo normal. «Necesito un momento para revisar el expediente». Se sentó en su silla, pero en lugar de abrir la carpeta del caso, siguió mirándome. Yo me sentía completamente perdida. No tenía idea de por qué este hombre me miraba así, como si me conociera de algún lugar. Roberto se inclinó hacia su abogado y le susurró algo. El abogado se encogió de hombros, evidentemente tan confundido como el resto de nosotros. Valentina, por su parte, parecía molesta por la demora. Había venido aquí esperando una victoria rápida y fácil, y esta interrupción inexplicable no estaba en sus planes. El doctor Martínez finalmente abrió el expediente, pero podía ver que no estaba realmente leyendo. Sus ojos se alzaban constantemente hacia mí, como si estuviera tratando de confirmar algo en su mente. «Señora Carmen Rodríguez», dijo de pronto, dirigiéndose directamente a mí. Todos se voltearon a mirarme. Mi corazón comenzó a latir más fuerte.
Sí, su señoría, respondí, mi voz apenas audible. ¿Podría decirme cuál es su ocupación? La pregunta me tomó por sorpresa. Este no era el tipo de información que normalmente se preguntaba en una audiencia de custodia, especialmente no a la abuela. Estoy jubilada, su señoría, respondí. ¿Y antes de jubilarse? El abogado de Valentina se puso de pie. Su señoría, no veo cómo la historia laboral de la señora Rodríguez es relevante para este caso de custodia. El doctor Martínez lo miró con una expresión que hizo que el abogado se sentara inmediatamente. Responda la pregunta, por favor, señora Rodríguez, me dijo, pero su tono no era autoritario, era casi respetuoso. Trabajé como asistente social durante 30 años, su señoría, en el Departamento de Servicios para Familias y Niños. Un silencio absoluto llenó el tribunal. El doctor Martínez cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando una información muy importante. ¿En qué área específicamente?, preguntó, su voz ahora más suave. Principalmente en casos de abuso infantil y familias en riesgo, respondí, preguntándome por qué esto era importante. Trabajé mucho con niños que habían sido removidos de hogares peligrosos. Valentina me miró con una expresión completamente nueva. Por primera vez desde que la conocía, parecía insegura. Roberto también me miraba, pero con una expresión que no podía descifrar. El doctor Martínez se puso de pie lentamente. Caminó hacia el frente de su escritorio y se quedó allí, mirándome directamente. Señora Rodríguez, dijo, y ahora su voz tenía un temblor emocional que era imposible de ignorar. ¿Trabajó usted en el caso de Eduardo Martínez hace aproximadamente 25 años? Mi mente comenzó a correr. Eduardo Martínez. Ese nombre me sonaba familiar, pero han sido tantos niños a lo largo de los años. ¿Puede darme más detalles?, pregunté, sintiendo que algo muy importante estaba a punto de suceder. Un niño de 7 años, continuó el juez, su voz ahora claramente emocionada, removido de un hogar donde sufría abuso físico severo. Su madre lo golpeaba con cables eléctricos. El niño estaba aterrorizado, no hablaba con nadie. Había estado en 3 hogares temporales diferentes y los trabajadores sociales anteriores habían dicho que era un caso perdido. Mi corazón se detuvo. De pronto, la imagen de un niño pequeño y asustado apareció en mi mente. Un niño con ojos grandes y tristes que se escondía debajo de las mesas y se negaba a hablar. Eduardo, susurré, y las lágrimas comenzaron a formar en mis ojos. El doctor Martínez sonrió, y por primera vez pude ver al niño que había sido en su rostro adulto. Usted me salvó la vida, señora Rodríguez, dijo, su voz quebrada por la emoción. Usted fue la única persona que no se dio por vencida conmigo. Todo el tribunal seguía en silencio absoluto. Valentina parecía haber sido golpeada por un rayo. Roberto me miraba con la boca abierta, como si estuviera viendo a una extraña. Las memorias comenzaron a regresar en oleadas. Eduardo, el niño que había tardado 6 meses en decir su primera palabra conmigo, el niño que solía esconderse debajo de mi escritorio cuando tenía pesadillas, el niño que me dibujó una tarjeta de Día de las Madres porque, según él, yo era la única madre que había conocido que no le pegaba. Dios mío, murmuré, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Eduardo, mírate lo que llegaste a hacer. El doctor Martínez tuvo que sentarse por un momento. Se limpió los ojos discretamente, pero era obvio para todos que estaba profundamente emocionado. Señores, anunció a la sala, vamos a tomar un receso de 15 minutos. Pero antes de que alguien pudiera moverse, me miró directamente a los ojos. Señora Rodríguez, ¿podría quedarse un momento? Hay algunas cosas que necesito decirle. Cuando el tribunal se vació, solo quedamos el doctor Martínez y yo. Roberto había salido con su abogado, visiblemente confundido. Valentina se había ido con sus padres, pero antes de salir me había mirado con una expresión que nunca había visto en ella antes, algo parecido al miedo. El doctor Martínez se quitó la toga y la colgó cuidadosamente en una percha detrás de su escritorio. Sin la formalidad de la vestimenta judicial, parecía más joven, más vulnerable. Se sentó en una silla frente a mí, no detrás del escritorio, como si fuéramos 2 personas normales teniendo una conversación. Carmen, dijo, usando mi nombre por primera vez en más de 2 décadas.
No puedo creer que seas tú. Eduardo, respondí, todavía tratando de procesar que el niño asustado que había conocido se había convertido en este hombre exitoso y respetado. Cuando te vi entrar, no te reconocí para nada. Claro que no, sonrió. Tenía 7 años la última vez que me viste. Estaba desnutrido, lleno de moretones, y pesaba menos de lo que debería pesar un niño de 5 años. Las memorias comenzaron a regresar más claramente. Eduardo había llegado a mi oficina en 1998, un caso que todos mis colegas consideraban imposible. Había pasado por 4 trabajadores sociales diferentes en 2 años. Su expediente era una pesadilla de reportes sobre comportamiento agresivo, mutismo selectivo y pesadillas constantes. ¿Te acuerdas de la primera vez que viniste a mi oficina? Le pregunté. Por supuesto, respondió inmediatamente. Te escondiste debajo de mi escritorio por 3 horas. No querías salir. No importaba lo que yo te dijera. Y tú te sentaste en el suelo al lado del escritorio, continuó Eduardo. No trataste de sacarme a la fuerza como habían hecho los otros. Solo te sentaste ahí y comenzaste a contarme sobre tu día, como si fuera normal que yo estuviera escondido. Me contaste sobre tu hijo Roberto, agregó sonriendo. Me dijiste que él también era tímido cuando era pequeño, que a veces se escondía debajo de la mesa cuando llegaban visitas. Me sorprendió que recordara tantos detalles. Tenías una memoria increíble, incluso entonces. Tenía que tenerla, dijo Eduardo, su expresión volviéndose más seria. Cuando vives en constante peligro, aprendes a recordar todo. Cada detalle podía significar la diferencia entre estar seguro o recibir una golpiza. Me contó cómo había sido su vida antes de llegar a mi oficina. Su madre biológica había tenido problemas de drogas severos. Cuando estaba drogada, lo ignoraba completamente por días. Cuando estaba sobria, la culpa y la frustración la hacían explotar en ataques de violencia contra él. Me golpeaba con lo que tuviera a mano, explicó Eduardo. Cables, zapatos, una vez incluso con un sartén. Decía que era mi culpa que su vida fuera tan difícil, que si yo no hubiera nacido, ella habría podido hacer algo mejor con su vida. Nunca me contaste esos detalles cuando eras niño. Le dije. No podía. Era demasiado aterrador hablar de ello. Además, todos los adultos que había conocido antes que tú me habían lastimado o me habían abandonado. ¿Por qué ibas a ser diferente? Pero yo había sido diferente, aparentemente. Eduardo me contó cómo, poco a poco, había comenzado a confiar en mí. Cómo yo había sido la primera persona en su vida que había cumplido sus promesas. ¿Te acuerdas de lo que me prometiste el primer día que hablé contigo? Me preguntó. Traté de recordar, pero habían sido tantos niños a lo largo de los años. Me prometiste que no importaba cuánto tiempo tomara. No te ibas a dar por vencida conmigo. Dijiste que todos los niños merecían tener a alguien que creyera en ellos. Esas palabras sí las recordaba. Era algo que les decía a todos los niños con los que trabajaba, pero para Eduardo había sido especialmente importante. Tardaste 6 meses en conseguir que hablara, continué la conversación, y otros 6 meses en conseguir que confiara lo suficiente para contarme qué había pasado realmente en tu casa. Y cuando finalmente te conté todo, dijo Eduardo, no me trataste como si estuviera roto. No me miraste con lástima. Me trataste como si fuera un niño normal que había pasado por cosas difíciles. Me contó sobre la familia adoptiva que yo había ayudado a encontrar para él, los García, una pareja mayor que había criado varios niños adoptivos. Ellos habían tenido la paciencia y el amor que Eduardo necesitaba para sanar. Ellos me salvaron, dijo, pero tú fuiste quien hizo posible que me salvaran. Fuiste tú quien se aseguró de que fueran la familia correcta para mí. Hiciste seguimiento por años, incluso después de que la adopción fuera finalizada. Era mi trabajo, le dije, aunque la verdad era que había hecho mucho más allá de lo que exigía mi trabajo. No, Carmen, era más que tu trabajo. Te quedabas hasta tarde escribiendo reportes detallados para asegurarte de que yo estuviera bien. Venías a verificar cómo estaba incluso los fines de semana. Los García me contaron que los llamabas regularmente para asegurarte de que yo me estuviera adaptando bien. Eduardo me explicó cómo había resultado su vida después de la adopción. Los García lo habían apoyado completamente en sus estudios. Había sido un estudiante excelente,
motivado por el deseo de ayudar a otros niños como él había sido ayudado. Decidí estudiar Derecho porque quería ser parte del sistema que me había salvado, me dijo. Quería ser como tú, alguien que pudiera hacer la diferencia en la vida de los niños. ¿Te convirtiste en juez para trabajar con casos de familia? Le pregunté. Exactamente. He estado en la corte de familia por 8 años. Cada día trato de recordar cómo me sentía cuando era ese niño asustado, para asegurarme de que las decisiones que tomo realmente protejan a los niños. Me contó sobre algunos de los casos que había manejado, niños que habían llegado a su corte en situaciones similares a la suya. Su experiencia personal le había dado una perspectiva única sobre lo que realmente necesitaban los niños en crisis. Los García murieron hace 5 años, continuó Eduardo. Pero antes de morir, me dieron algo que ellos habían guardado durante todos estos años. Se levantó y fue a su escritorio. Abrió un cajón y sacó una carpeta vieja y desgastada. Guardaron todas las tarjetas que te hice cuando era niño, dijo, entregándome la carpeta. Cada dibujo, cada carta que escribí agradeciéndote por salvarme. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Ahí estaban todos los dibujos infantiles que Eduardo había hecho para mí a lo largo de los años. Tarjetas del Día de las Madres que decían, para Carmen, mi ángel guardián. Dibujos de nosotros dos juntos, donde yo aparecía como una figura gigante protegiéndolo. Siempre quise encontrarte cuando fuera adulto, me dijo Eduardo. Quería agradecerte apropiadamente por lo que hiciste, pero cuando traté de localizarte a través del departamento, me dijeron que te habías jubilado y que no podían darme tu información de contacto. Me jubilé hace 5 años, le expliqué. Después de 30 años, sentí que era hora de descansar. ¿Y qué has hecho desde entonces?, me preguntó. Por primera vez en la conversación, me sentí avergonzada. ¿Qué había hecho? Básicamente había pasado 5 años siendo rechazada por mi propia familia, sintiendo que mi vida ya no tenía propósito. No mucho, admití. He estado tratando de pasar tiempo con mis nietos, pero ha sido complicado. Eduardo asintió, recordando que estábamos aquí por una audiencia de custodia. Carmen, me dijo con seriedad, necesito que sepas algo antes de que regresemos a la audiencia oficial. Carmen, me dijo Eduardo con una seriedad que me hizo prestar atención completa, lo que voy a decirte es muy importante. Como juez, he revisado todos los documentos de este caso antes de la audiencia de hoy. He leído las declaraciones, los reportes, las alegaciones de ambas partes. Se sentó más cerca de mí, manteniendo contacto visual directo. Valentina ha presentado una imagen muy específica de ti en sus documentos legales. Te ha descrito como una figura tóxica, una abuela que no respeta límites, que interfiere constantemente en la crianza de los niños y que ha causado problemas significativos en el matrimonio de Roberto. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso no es cierto, Eduardo. Lo sé, respondió inmediatamente. Y ahora entiendo por qué las descripciones en estos documentos no coincidían con lo que veía en la sala hoy. Una persona tóxica y manipuladora no se sienta en silencio en la parte de atrás, tratando de hacerse invisible. Una persona problemática no dedica 30 años de su vida a salvar niños. Me explicó que, basándose únicamente en los documentos legales, el caso parecía bastante claro a favor de Valentina. Ella había pintado un cuadro convincente de una suegra entrometida que había contribuido a la destrucción de su matrimonio. Pero conocerte cambia todo, continuó Eduardo. La mujer que me salvó la vida no es alguien que lastimaría a los niños. La mujer que dedicó su carrera a proteger familias no es alguien que destruiría una. ¿Qué significa esto para la audiencia?, le pregunté. Significa que voy a hacer preguntas que tal vez no había planeado hacer originalmente. Voy a indagar más profundamente en las alegaciones específicas que se han hecho contra ti. Eduardo se levantó y comenzó a caminar por la oficina, claramente pensando en voz alta. Carmen, necesito que me digas la verdad sobre algo. En tu experiencia profesional, cuando veías familias donde los nietos eran usados como armas contra los abuelos, ¿cuáles eran normalmente las señales? La pregunta me sorprendió, pero la respuesta vino inmediatamente. Alienación parental, un padre manipulador,
Convence a los niños de que el otro padre, o en este caso la abuela, es peligroso o malo. Los niños comienzan a rechazar a la persona sin razones válidas. ¿Y has notado alguna de esas señales en tus nietos? Pensé cuidadosamente antes de responder. Sofía, mi nieta de 8 años, solía correr hacia mí cuando me veía, pero en los últimos 2 años actúa nerviosa cuando estoy cerca. Me pregunta cosas extrañas, como si está bien que me quiera, o si va a meterse en problemas por pasar tiempo conmigo. ¿Y Diego? Diego tiene 5 años. Él todavía es cariñoso conmigo, pero ha comenzado a repetir frases que claramente no son suyas. Cosas como, abuela, ¿por qué haces llorar a mami? O, papi dice que tú lo pones triste. Eduardo asintió gravemente. Esas son señales clásicas de alienación parental. Me explicó que durante la audiencia iba a permitir que cada parte presentara su caso como había planeado originalmente, pero después haría preguntas adicionales basadas en su experiencia tanto legal como personal. «Hay algo más que necesitas saber», me dijo. Roberto ha estado muy callado durante todo este proceso. Sus respuestas en las deposiciones previas han sido vagas, como si estuviera evitando decir algo específico. Roberto siempre ha evitado el conflicto. Le expliqué. Desde que era niño, odiaba cuando había tensión. Prefiere mantenerse callado que enfrentar situaciones difíciles. Esa puede ser exactamente la información que necesito, dijo Eduardo. Llamaron a la puerta. Era el oficial de la corte informando que las partes habían regresado y estaban listas para continuar. Eduardo, le dije antes de que nos dirigiéramos de vuelta al tribunal. ¿Esto está bien? ¿No hay algún conflicto de interés porque me conoces? He consultado sobre esto durante el receso, me respondió. Legalmente no hay conflicto de interés porque mi conocimiento personal no afecta los hechos del caso. Además, he informado a todas las partes sobre nuestra historia, así que no hay nada oculto. Cuando regresamos al tribunal, pude sentir inmediatamente que la atmósfera había cambiado. Valentina me miraba con una expresión completamente diferente. Ya no era el desprecio casual de antes. Ahora había algo parecido al pánico en sus ojos. Roberto parecía confundido y preocupado. Su abogado le susurraba algo al oído, probablemente tratando de explicarle las implicaciones de lo que había pasado. El doctor Martínez retomó su lugar en el escritorio judicial y se dirigió a toda la sala. Damas y caballeros, antes de continuar con esta audiencia, debo informarles sobre un desarrollo que ha ocurrido durante el receso. He reconocido a la señora Carmen Rodríguez como una trabajadora social que tuvo un impacto significativo en mi vida cuando era niño. El abogado de Valentina se puso de pie inmediatamente. Su señoría, si existe una relación personal previa, solicitamos que se recuse de este caso. La relación fue estrictamente profesional, respondió Eduardo firmemente. La señora Rodríguez fue mi trabajadora social asignada cuando era menor de edad. No hemos tenido contacto personal alguno desde entonces. Sin embargo, su historia profesional es relevante para este caso, ya que proporciona contexto importante sobre su carácter y experiencia con familias. Se volvió hacia Valentina y su abogado. He informado a todas las partes sobre esta información. Si desean solicitar un cambio de juez, tienen derecho a hacerlo, pero esto retrasaría el caso por varios meses. Valentina y su abogado se susurraron furiosamente entre ellos. Finalmente, el abogado habló. Continuaremos con su señoría presidiendo, pero solicitamos que se haga constar nuestra objeción inicial. Así se hará, respondió Eduardo. Ahora, procedamos con las declaraciones de apertura. El abogado de Valentina se puso de pie para comenzar, pero ya no tenía la confianza que había mostrado al principio. Sus ojos se movían nerviosamente entre Eduardo y yo, claramente recalculando su estrategia. Su señoría, comenzó con menos convicción que antes. Mi clienta busca la custodia primaria de los menores Sofía y Diego Ramírez, debido a la influencia negativa que la abuela paterna ha ejercido sobre la familia. Mientras hablaba, podía ver que Valentina estaba visiblemente nerviosa. Seguía mirándome como si estuviera viendo a una persona completamente diferente de la que había conocido durante todos estos años. Roberto, por su parte, me miraba con una expresión que no había visto desde que era niño.
Era como si finalmente estuviera comenzando a ver a su madre como una persona real, no solo como la figura en el fondo de su vida que él había permitido que Valentina despreciara. Por primera vez en años, me senté derecha en mi silla. Ya no me sentía invisible. La declaración de apertura del abogado de Valentina había perdido toda su fuerza inicial. Sus palabras sonaban huecas ahora que todos sabían quién era yo realmente. Cuando terminó, el abogado de Roberto se puso de pie para su turno, pero era evidente que él también estaba reajustando su estrategia sobre la marcha. Su señoría, comenzó el abogado de Roberto. Mi cliente busca la custodia compartida equitativa de sus hijos, y creemos que la participación de la abuela paterna ha sido malinterpretada en este caso. Eduardo escuchó ambas declaraciones con la expresión neutral que había mantenido durante toda la audiencia, pero yo podía ver en sus ojos que estaba evaluando cada palabra cuidadosamente. Muy bien, dijo Eduardo cuando terminaron las declaraciones de apertura. Procederemos con el testimonio. Señora Valentina Ramírez, por favor tome el estrado. Valentina se dirigió al estrado con menos confianza de la que había mostrado al entrar al tribunal. Cuando juró decir la verdad, su voz tembló ligeramente. Su abogado comenzó con las preguntas preparadas, tratando de establecer el patrón de comportamiento que habían alegado contra mí. Valentina describió situaciones donde supuestamente yo había interferido en su crianza, había ignorado sus reglas para los niños y había causado tensión en su matrimonio. Señora Ramírez, preguntó su abogado, ¿puede describir un incidente específico donde la abuela paterna sobrepasó los límites que usted había establecido? Sí, respondió Valentina, pero ahora parecía menos segura. Hubo una ocasión donde le dije específicamente que los niños no podían comer dulces antes de la cena, pero cuando fui a buscarlos a su casa, les había dado helado. Era una acusación tan trivial que incluso su propio abogado parecía incómodo. Continuaron con varios ejemplos similares, pero todos sonaban como las quejas normales entre familiares, no como comportamiento tóxico o peligroso. Cuando llegó el turno de Eduardo de hacer preguntas, la atmósfera en el tribunal cambió completamente. «Señora Ramírez», comenzó Eduardo con un tono profesional pero firme, «usted ha alegado que la señora Rodríguez ha sido una influencia negativa en la vida de sus hijos. ¿Está usted familiarizada con la carrera profesional de la señora Rodríguez?» «No, no mucho», respondió Valentina nerviosamente. ¿Sabía usted que la señora Rodríguez dedicó 30 años de su vida profesional a proteger niños de situaciones abusivas y peligrosas? El abogado de Valentina se puso de pie. Objeción, su señoría. La carrera pasada de la abuela no es relevante para su comportamiento actual como abuela. Rechazada, respondió Eduardo firmemente. La experiencia profesional es altamente relevante para evaluar el carácter y las capacidades de cuidado. Se volvió hacia Valentina. Responda la pregunta, señora Ramírez. No, no sabía eso, admitió Valentina. Durante los 5 años que ha conocido a la señora Rodríguez, ¿alguna vez la ha visto comportarse de manera agresiva o violenta con los niños? No, pero ¿alguna vez la ha visto actuar de manera inapropiada o peligrosa con Sofía o Diego? No, pero ella no respeta mis reglas. Señora Ramírez, interrumpió Eduardo. Estas reglas que menciona, ¿incluían limitar el tiempo que los niños pasaban con su abuela? Valentina se retorció en su asiento. Yo solo quería estructura para los niños. ¿Es cierto que usted prohibió específicamente que la señora Rodríguez recogiera a los niños de la escuela? Eso era por seguridad. ¿Qué tipo de peligro de seguridad representaba a una mujer de 58 años que había trabajado profesionalmente con niños durante 3 décadas? Valentina no tenía respuesta para eso. Sus mejillas se pusieron rojas y miró hacia su abogado buscando ayuda, pero él no podía rescatarla de estas preguntas directas. Eduardo continuó. Señora Ramírez, ¿es cierto que usted le dijo a Sofía que su abuela no la quería realmente? ¡Objeción!, gritó el abogado de Valentina. ¿En qué base?, preguntó Eduardo calmadamente. El abogado se quedó callado por un momento, claramente no teniendo una base legal válida para la objeción. «Retire la objeción», murmuró. «Responda la pregunta, señora Ramírez», insistió Eduardo. Yo nunca dije eso exactamente», tartamudeó Valentina. «¿Qué dijo exactamente?» Le expliqué a Sofía que a veces las personas mayores se confunden sobre lo que es mejor para los niños.
¿Y le dijo a Diego que su abuela hacía llorar a su papá? La cara de Valentina se puso completamente roja. Los niños malinterpretan las cosas. Señora Ramírez, en su experiencia, ¿considera usted que separar a los niños de una abuela amorosa es beneficioso para su desarrollo emocional? Si la abuela está causando problemas, ¿qué problemas específicos ha causado la señora Rodríguez que justifiquen cortar completamente su relación con sus nietos? Valentina se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente susurró. Ella hace que Roberto se sienta culpable. ¿Culpable por qué? Por no visitarla más seguido. ¿Y usted considera que los sentimientos de culpa de su esposo justifican privar a los niños de su abuela? Yo solo quería paz en mi familia, dijo Valentina, comenzando a llorar. Eduardo permitió que se calmara antes de continuar. Señora Ramírez, ¿alguna vez consideró que la paz que buscaba podría lograrse tratando a la señora Rodríguez con respeto básico en lugar de excluirla? No pensé, yo no. Valentina no podía formar una respuesta coherente. No tengo más preguntas, dijo Eduardo. Cuando Valentina bajó del estrado, se veía completamente diferente de la mujer segura que había entrado al tribunal esa mañana. Se había expuesto a sí misma como alguien que había manipulado la situación por motivos puramente egoístas. Señor Roberto Ramírez, anunció Eduardo, por favor tome el estrado. Roberto caminó hacia el estrado con pasos vacilantes. Cuando me miró antes de sentarse, vi algo en sus ojos que no había visto en años. Vergüenza. Su propio abogado comenzó con preguntas suaves, tratando de establecer que Roberto era un buen padre que quería lo mejor para sus hijos. Pero cuando Eduardo comenzó su interrogatorio, toda la fachada se desmoronó. Señor Ramírez, comenzó Eduardo, usted ha estado presente durante todo el testimonio de su exesposa. ¿Está usted de acuerdo con su caracterización de su madre como una figura tóxica? Roberto miró hacia Valentina, luego hacia mí, luego de vuelta al juez. Es complicado. Señor Ramírez, le haré una pregunta muy simple. En los 5 años que su exesposa conoció a su madre, ¿alguna vez vio usted a su madre lastimar físicamente, abusear emocionalmente o poner en peligro a sus hijos de cualquier manera? No, admitió Roberto en voz baja. ¿Ha visto usted a su madre ser cariñosa y protectora con Sofía y Diego? Sí. ¿Recuerda usted cómo su madre lo crió después de que su padre muriera? Roberto cerró los ojos por un momento. Sí. ¿La considera usted una mala madre? No. Fue una madre excelente. Entonces, ¿por qué ha permitido que se le prohíba a sus hijos tener una relación con su abuela? Roberto se quedó en silencio por un largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada, porque era más fácil que pelear. Esas palabras cayeron en el tribunal como una bomba. Roberto había admitido que había sacrificado la relación entre sus hijos y su madre simplemente para evitar conflicto con su esposa. ¿Se da cuenta, señor Ramírez, del daño que esto ha causado tanto a sus hijos como a su madre? Roberto comenzó a llorar. Sí, susurró. El silencio en el tribunal después de la confesión de Roberto era ensordecedor. Mi hijo estaba llorando en el estrado, finalmente enfrentando la verdad de lo que había permitido que pasara durante todos estos años. Valentina tenía la cabeza entre las manos, sabiendo que su caso se había desmoronado completamente. Eduardo permitió que Roberto se recuperara antes de continuar con sus preguntas finales. Señor Ramírez, dijo Eduardo con un tono más suave, ¿entiende usted que los niños necesitan relaciones estables con sus abuelos? Especialmente cuando esos abuelos han demostrado ser figuras positivas en sus vidas? Sí, respondió Roberto limpiándose los ojos. Mi madre siempre fue maravillosa conmigo. Trabajó 2 empleos para mantenerme después de que murió mi padre. Nunca me faltó nada. Nunca me hizo sentir como una carga. ¿Y cómo cree que se ha sentido su madre durante estos últimos años? Roberto me miró directamente por primera vez en mucho tiempo, como si ya no fuera importante para nosotros, como si todo lo que había sacrificado por mí no importara. ¿Es eso lo que siente? No, dijo Roberto firmemente. Todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a mi madre. Y la he tratado como si fuera una extraña. Eduardo asintió. No tengo más preguntas para este testigo. Cuando Roberto bajó del estrado, caminó directamente hacia donde yo estaba sentada. Se arrodilló junto a mi silla, sin importarle que todo el tribunal pudiera verlo. Mamá, susurró, perdóname, por favor.
perdóname. No pude evitar las lágrimas. Durante 5 años había esperado este momento. Había soñado con que mi hijo recordara quién era yo realmente. Roberto, le dije suavemente, siempre serás mi hijo. Siempre te perdonaré. Eduardo esperó pacientemente mientras Roberto regresó a su asiento. Luego se dirigió a todo el tribunal. Basándome en la evidencia presentada hoy, y en mi experiencia tanto legal como personal evaluando situaciones familiares complejas, he llegado a varias conclusiones importantes. Se puso de pie y caminó hacia el frente de su escritorio, dirigiéndose principalmente a Valentina y Roberto. Primero, no he encontrado evidencia alguna de que la señora Carmen Rodríguez represente un peligro o influencia negativa para los menores Sofía y Diego. Por el contrario, toda la evidencia indica que ella es una figura estable, cariñosa y profesionalmente calificada para estar en la vida de los niños. Valentina se hundió más en su silla. Segundo, es evidente que ha habido un patrón de alienación parental donde se ha tratado deliberadamente de separar a los niños de su abuela paterna sin justificación válida. Eduardo continuó. Tercero, el señor Roberto Ramírez ha admitido que permitió esta separación no por el bienestar de los niños, sino para evitar conflicto marital. Se volvió específicamente hacia Valentina. Señora Ramírez, aunque entiendo que las dinámicas familiares pueden ser complejas, sus acciones han privado a sus hijos de una relación importante y han causado daño emocional innecesario tanto a los niños como a su abuela. Luego miró a Roberto. Señor Ramírez, como padre, usted tiene la responsabilidad de proteger las relaciones saludables de sus hijos, no de sacrificarlas por conveniencia personal. Eduardo regresó a su escritorio y tomó su martillo. Por lo tanto, este tribunal ordena lo siguiente. La custodia física primaria de los menores Sofía y Diego será otorgada al señor Roberto Ramírez. La señora Valentina Ramírez tendrá visitación supervisada cada 2 fines de semana hasta que complete un curso sobre coparentalidad saludable. Valentina se puso de pie abruptamente. «¡Esto es injusto! ¿Usted está siendo parcial porque conoce a esa mujer?» Eduardo la miró con firmeza. «Señora Ramírez, le sugiero que se siente y permita que termine de dictar mi decisión». Valentina se sentó, pero era obvio que estaba furiosa. Además, continuó Eduardo, este tribunal ordena específicamente que la señora Carmen Rodríguez tendrá derecho a visitación libre y sin restricciones con sus nietos. Cualquier intento de interferir con esta relación será considerado desacato al tribunal. Mi corazón se llenó de alivio. Después de 5 años, finalmente podría ver a Sofía y Diego sin tener que pedir permiso o enfrentar hostilidad. Finalmente, dijo Eduardo, ordeno que ambos padres asistan a terapia familiar junto con los niños para reparar el daño que ha sido causado por esta situación. Golpeó el martillo. Se levanta la sesión. Mientras el tribunal se vaciaba, Eduardo se acercó a mí una vez más. «Carmen», me dijo, «hay algo más que quiero discutir contigo». Roberto se acercó también, pero Eduardo le hizo una seña de que esperara. «He estado pensando en lo que me dijiste sobre sentirte sin propósito desde que te jubilaste», comenzó Eduardo. «El sistema de servicios familiares necesita desesperadamente consultores experimentados, especialmente para casos complejos de alienación parental. ¿Qué estás sugiriendo?», le pregunté. «Que consideres trabajar como consultora para el tribunal. No sería tiempo completo, pero estarías ayudando a familias que están pasando por situaciones similares a la tuya». La idea me emocionó inmediatamente. «¿Realmente crees que podría ser útil? Carmen, tú me salvaste cuando era un niño perdido. Hoy has visto cómo tu experiencia y sabiduría pueden impactar casos como este. Hay cientos de familias que podrían beneficiarse de tu conocimiento». Roberto se acercó cuando Eduardo terminó de hablar. «Mamá», me dijo, «quiero que sepas que todo va a cambiar. Valentina y yo ya estábamos teniendo problemas antes de todo esto. Pero ahora veo que parte del problema era cómo te estaba tratando». «Roberto, no tienes que...» «Sí, sí tengo que...» me interrumpió. «Te debo una disculpa que lleva años de retraso. Y les debo a Sofía y Diego la oportunidad de conocer realmente a su abuela». 3 meses después, estaba sentada en mi sala de estar con Sofía y Diego, ayudándolos con su tarea. Sofía estaba trabajando en un proyecto sobre héroes de la comunidad y había decidido escribir sobre mí.
Abuela, me dijo Sofía, ¿es verdad que salvaste a muchos niños cuando trabajabas? Traté de ayudar cuando pude, le respondí. ¿Y es verdad que salvaste al juez cuando era pequeño? Ni. El juez Eduardo era un niño muy especial que necesitaba ayuda, le expliqué. Diego, que ahora tenía 6 años, levantó la vista de su dibujo. Abuela, ¿por qué mamá no quería que te viéramos antes? Era una pregunta difícil, pero había aprendido que los niños merecían respuestas honestas apropiadas para su edad. A veces los adultos se confunden sobre lo que es mejor, le dije. Tu mamá pensaba que estaba protegiendo a la familia, pero se equivocó. ¿Estás enojada con mamá? Preguntó Sofía. No, mi amor. Estar enojada no ayuda a nadie. Estoy feliz de estar aquí con ustedes ahora. Roberto había cumplido su promesa. Las cosas habían cambiado completamente. Recogía a los niños de la escuela 2 veces por semana. Los tenía los fines de semana cuando querían quedarse conmigo y había vuelto a ser parte real de sus vidas. Valentina había cumplido con las clases de coparentalidad ordenadas por el tribunal, y aunque nuestra relación nunca sería cercana, había aprendido a tratarme con respeto básico. Se había mudado a un apartamento propio y estaba enfocándose en reconstruir su relación con los niños de manera saludable. Mi trabajo como consultora para el tribunal había resultado ser exactamente lo que necesitaba. 2 días a la semana ayudaba a familias que enfrentaban situaciones similares a la mía. Era gratificante usar mi experiencia para prevenir que otros abuelos y nietos fueran separados innecesariamente. Eduardo y yo habíamos mantenido contacto profesional y ocasionalmente personal. Una vez al mes almorzábamos juntos, y él me contaba sobre los casos en los que mi asesoramiento había hecho la diferencia. ¿Sabes lo que más me gusta de trabajar contigo ahora?, me dijo durante uno de esos almuerzos. ¿Qué? Que finalmente puedo agradecerte apropiadamente por lo que hiciste por mí. Eduardo, no tienes que agradecerme constantemente. Sí tengo que hacerlo. Sonrió. Porque gracias a ti, no solo sobreviví mi infancia, sino que encontré mi propósito en la vida. Y ahora, gracias a mí, tú has encontrado una nueva forma de usar el tuyo. Esa noche, cuando Roberto vino a recoger a los niños después de que terminaran su tarea, se quedó un momento extra. Mamá, me dijo, hay algo que quiero decirte. ¿Qué es, hijo? Estoy orgulloso de ti, no solo por lo que hiciste en tu carrera, sino por cómo has manejado todo esto. Pudiste haberte vengado de Valentina y de mí, pero elegiste el perdón. La venganza no habría traído de vuelta a mis nietos, le respondí. El perdón sí. Mientras veía alejarse el auto con Roberto y los niños, sentí una paz que no había experimentado en años. No había necesitado venganza para recuperar mi dignidad. No había necesitado humillar a nadie para recuperar mi lugar en la familia. Todo lo que había necesitado era que la verdad saliera a la luz, y gracias a un niño que había salvado 25 años atrás, eso era exactamente lo que había pasado.